sobre si este proyecto va a regir ya para quienes actualmente tienen varias reelecciones en el cuerpo. Lo vamos a conversar este y otros temas con el senador del PPD, Felipe Arboe. Senador, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Daniel? Gusto saludarlo. Senador, concretamente, ¿cuál es la diferencia fundamental aquí? Hay sectores que están pidiendo que se lleve adelante este proyecto, pero que no se haga retroactivo, o sea que quienes ya tienen algunas reelecciones, esas reelecciones no se cuenten para este cómputo. Mira, evidentemente el estallido social de octubre fue también un estallido contra el sistema político. Nos enrostraron en la cara. La gente no está conforme con cómo hemos desarrollado nuestro trabajo y se requiere de dotar de mayor legitimidad a la política. Y eso se hace con gestos concretos, claro, no con retórica, no con discursos. Y por tanto lo primero fue la rebaja de las dietas, que parece adecuado, no exento de problemas. El segundo es el límite a la reelección. Y la discusión, como tú bien dices, Daniel, es desde cuándo se cuenta. Hay algunos que quieren, que dicen, mire, partamos de cero y se cuenta todo de nuevo. O sea, los que llevan 30 años en el Congreso parten de cero y pueden estar otros 16 años. A mí me parece que eso no es adecuado. Lo que corresponde, o correspondería, es que en la discusión va a haber dos votaciones. Una, usted aprueba o rechaza el límite a la reelección. Probablemente esa se va a aprobar sin problema. La discusión de fondo va a estar en la segunda votación, que es, usted aplica la norma que va a significar que los que ya lleven 2 periodos no puedan repostular y los que llevan 1 puedan repostular máximo por un periodo más, o usted quiere partir de cero. Y ahí está la discusión. Yo soy partidario de que nos aplique a todos y se nos cuenten los periodos que llevamos. Porque no me parecería lógico, insisto, que alguien que lleva 16 o 24 años en el Senado pueda estar otros 16 más. Me parece que es una exageración. Senador, pero eso que genera problemas con nombre y apellido, porque sabemos quiénes se ven afectados y, por ejemplo, quien es considerado como la persona más poderosa dentro del PPD, su partido, el senador Guido Girardi, se vería afectado por una norma como esta. ¿Eso está generando una disputa interna entre el senador Girardi y usted dentro del PPD? Pero eso, pues sí, también. Pero, a ver, uno no puede legislar con nombre y apellido. Uno tiene que defender principios. Y el principio que estamos defendiendo es de que las autoridades electas tengamos un límite de tiempo para que se oxigene la política y otros lleguen. Yo no creo que el país se caiga a pedazos si Girardi no es senador. Contrario, me va a disculpar. Y por tanto yo creo que es legítimo que todas las personas, porque no solo le va a regir a él, probablemente él a lo mejor le rige en este periodo, pero al mismo Ricardo Pérez le va a regir y él está a favor. Vea la diferencia usted, ¿se fija? Es decir, Víctor Pérez, que también lo afecta en esta elección, bueno, él ya tomó la decisión y dice, yo voté a favor. O sea, hay gente que afectándole tiene una actitud noble y decir, mire, ¿sabe qué? Más allá que me afecta a mí, es lo que corresponde de acuerdo a los principios. Senador, eso me parece loable. Senador, el PPD ha decidido sacarlo usted de su cargo en la Comisión de Constitución, de un puesto que es la comisión probablemente más influyente, más importante que hay en el Senado. ¿Usted vincula esa decisión del PPD de sacarlo de ese cargo en la Comisión de Constitución con esta disputa con el senador Girardi? A ver, lo primero, comentarle, Daniel, que el PPD el partido, la directiva nacional unánime y el Consejo Nacional hace 2 semanas me respaldaron completamente en el sentido de decir que el PPD está a favor del límite a la reelección y con efecto retroactivo, como se llama. Primero, lo que ha ocurrido acá es que un grupo de senadores del comité PPD, porque tampoco son PPD, Girardi es PPD, pero Jimena Órdenes, Pedro Araya y Jorge Soria no son militantes del partido, pero bueno, ellos tomaron la decisión mayoritaria en su minuto para removerme de la Comisión de Constitución. Bueno, oiga, son temas al final del día, lo que yo les decía ayer, oiga, el país se está cayendo a pedazos, hay gente que está muriendo, y los que no se están muriendo están pasando hambre. No nos preocupemos de tontera de la comisión. Me da lo mismo si al final del día me sacan de la comisión porque yo estoy a favor del límite de la reelección. Mire, yo no voy a cambiar mis principios ni mi forma de ser por un cargo. Eso lo aprendí de chiquitito, lo voy a hacer exactamente igual. Lo he hecho siempre en mi carrera política. Entonces, hoy día, ¿cuál es mi punto? Se da vuelta a la página, no estoy en la comisión, que se haga cargo el senador independiente Araya. Bueno, y yo nos estamos abocados aquí a buscar una fórmula de solución a la pandemia que los días está generando 45 muertos diarios.
Y precisamente, hablando de las consecuencias sociales que está teniendo esta pandemia, el gobierno envió un proyecto para crear un ingreso familiar que era en el primer mes de 65.000 pesos. La oposición primero rechazó aquello, pero luego se allanó a aceptar precisamente ese monto, 65.000 pesos, con unos cambios muy pequeños. ¿Se equivocó la oposición al finalmente haber aceptado lo que le enviaba el gobierno sin obtener nada más? ¿Debió ser más dura, más firme la oposición en el No. Congreso? A ver, primero nosotros nos abstuvimos, no votamos a favor. Pero ¿sabe lo que pasa? Que el gobierno, usando el veto, lo que hace al final del día es decir, mire, o 65.000 o nada. Y cuando hay una familia que tiene hambre, cuando usted le dice, ¿sabe que no le voy a dar nada? Bueno, es un problema porque uno tiene un sueldo fijo que le llega a fin de mes, pero esa familia no lo tiene. Entonces, peor es nada en el sentido. Pero resulta que nosotros exigíamos que fuera de 85.000 pesos fijo, permanente. Oiga, si le queremos decir a una familia, a un señor o una señora, no vaya a trabajar para que no se contagie, lo mínimo que podemos hacer es otorgarle recursos para que se quede en su casa. Y el gobierno dice, no hay plata. Pero resulta que misteriosamente, una semana después, cuando no había plata para financiar los 25.000 pesos de diferencia que teníamos, aparece una canasta familiar que tiene un costo de 39.000 pesos por unidad, que no le va a llegar al 60%, ni al 70% que usted dijo originalmente, sino que al 70% al 40%. Es decir, para decirlo en fácil, el 28%. Entonces, al final del día, Daniel, no se trata de gobierno y oposición. Yo no tengo idea si la gente que está sin pega es de derecha, izquierda, es agnóstico, católico, me da lo mismo. El punto es cómo se llega directamente con una inyección a la vena de recursos a la familia. Y nosotros creíamos que era mucho más fácil y más rápido que le depositaran en su cuenta RUT y la persona pudiese comprar los alimentos o los medicamentos o los elementos de limpieza que considera que son necesarios y además los compraba en el almacén de la esquina, pues, que es el que necesitamos reactivar la economía. Entonces matábamos dos pájaros de un tiro. El gobierno no quiso y se fue por el lado de las canastas, que tiene un conjunto de complicaciones. Bueno, ¿Senador? ya está hecho. Ojalá que llegue a la mayor cantidad de... Sí, senador, lo que llama la atención es que teniendo mayoría la oposición en el Congreso, porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, igualmente finalmente el gobierno sacó adelante la iniciativa como ellos lo consideraban. ¿Por qué la oposición no es capaz de imponer sus términos también? ¿Le falta unidad? ¿Le falta capacidad de negociación? ¿Por qué finalmente el gobierno saca el proyecto como ellos lo consideran conveniente y la oposición, siendo mayoría en el Congreso, todo usted me dice, no logra llevarlo a la práctica en los proyectos? Bueno, esa es una de las razones, es muy buena pregunta, Daniel. Una de las razones por la cual hay que reformar la Constitución. Porque en Chile, aunque la gente no lo crea, ser mayoría en el Parlamento no asegura tener los votos para poder aprobar lo que uno quiere. A decirlo de otra forma, uno, hay quórum supramayoritario, es decir, normas que exigen, por ejemplo, 23, 25, 26 votos, y hay otras, en este caso lo que hizo el presidente es que mandó un veto. Y cuando manda un veto presidencial, se requieren 2/3 para poder rechazar ese veto. Y no tenemos 2/3. Es el problema. Entonces, cuando el presidente o el gobierno de turno, cualquiera sea, se acostumbra a legislar con vetos, lo que está haciendo es alterar la mayoría del Parlamento. Y esa es una de las razones que hemos planteado para que haya una reforma, una nueva constitución. Porque no es lógico que 24 o 22 sean menos que 16 o 18. No tiene lógica eso. Eso altera las mayorías. Ahora, más allá de las mayorías o minorías, mi punto es que hoy día es tal el nivel de afectación de vida, de salud y de condición social que se requiere urgente reformas importantes. Anoche tuvimos un diálogo muy interesante con economistas de diferentes colores políticos o pensamientos ideológicos. Y todos coincidían en la necesidad de tener una mirada de corto plazo, rápido, ahora aquí, para solucionar el tema del hambre, pero también una mirada de largo plazo, porque la economía chilena, déjeme decirle que producto de la situación nacional, pero también del contexto internacional, no va bien. Vamos a tener más necesidades y menos recaudación disponible porque hay menos actividad económica. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos capaces de ponernos de acuerdo para que efectivamente este país, primero, ayude a la gente que hoy está sufriendo, pero en segundo lugar, tenga la mirada de un proyecto de recuperación económica con las pequeñas y medianas empresas, con los emprendedores en regiones donde la economía es mucho más precaria? Sí, senador, precisamente hoy el presidente Piñera ha hecho un llamado a un acuerdo de unidad nacional para enfrentar tanto la pandemia como las consecuencias sociales y económicas. ¿Usted le ve viabilidad a ese acuerdo nacional? O sea, ojalá. Mire, yo estuve a favor de la iniciativa de Insulsa con desborde, voy a estar a favor de si el presidente convoca un acuerdo. Aquí este país necesita de una vez por todas reivindicar los acuerdos. Están vilipendiados. Oiga, si uno no se humilla cuando acuerda por su país,
uno no se humilla cuando cede, pero el gobierno tiene que tener disposición a llegar a acuerdos, porque muchas veces uno observa que el gobierno confunde acuerdo con sometimiento. Y el principio básico de un acuerdo es que hay dos posiciones antagónicas o separadas y que llegan a un punto en común. Bueno, esa disposición de diálogo, de llegar a un punto en común, intermedio, es el que tiene que tener el gobierno y los sectores de la oposición. A mi juicio, ya hoy día la situación es tan grave que se requiere un acuerdo, no necesariamente gobierno-oposición. Aquí tenemos que incorporar al sector privado, al sector productivo y también al sector social, porque así vamos a poder tener las diferentes miradas que nos digan, mire, ¿sabe qué? Acordemos 3 o 4 cosas que son fundamentales para que hoy día la gente, uno, sobreviva, y segundo lugar, desde el punto de vista económico, seamos capaces de llegar a la casa, a la vena, y recuperar a las pymes, y no como hoy día que estamos viendo que muchas pequeñas empresas están cerrando de manera definitiva, y eso va a traer pobreza para los próximos meses. Está bien, pero probablemente nadie va a estar en desacuerdo con eso. Nadie está en desacuerdo con que hay que atacar la pandemia, nadie está en desacuerdo con que hay que entregarle ingresos a la familia o que hay que reactivar la economía o rescatar a las pymes. Todos van a estar de acuerdo con esa declaración de principios. El punto es cómo se lleva eso a la práctica. ¿Qué medidas concretas nos pueden llevar a hacer eso? Bueno, el punto es cómo, y ahí tenemos diferencia. El gobierno cree que repartiendo cajitas soluciona el problema. Oiga, nosotros creíamos que con un ingreso familiar de emergencia, que fuera permanente, estable en el tiempo, que no fuera hacia abajo y que no excluyera, por ejemplo, a las personas que tienen una pensión de discapacidad. ¿Por qué excluirlo? Por favor, si es un problema adicional a esa familia. Bueno, ahí hay un punto. Segundo, se ha planteado la discusión del uso de los fondos soberanos. La pregunta es ¿para qué? ¿Cuándo? ¿En qué minuto? Bueno, si a mí me dijera hoy día cuáles son las prioridades, lo primero es el tema de la pandemia, es decir, cómo somos capaces de que no haya duda respecto a las cifras y cómo adoptamos una estrategia de contención del virus y de, obviamente, habilitación aún mayor de capacidad de camas para poder absorber la demanda que se nos viene encima, porque tal como lo dijimos, ojo con esto, sí. en CNN lo dije, a fines de marzo lo peor está por venir, es obvio, el sincicial, la influenza, la contaminación ambiental en las regiones del sur. Oiga, todo eso facilita el colapso de los servicios de salud. Si usted mete el COVID, obviamente esto va a ocurrir, ¿sí? Sí, usted acaba de decir algo importante. Dice, lo primero es que tengamos seguridad o que no tengamos dudas acerca de los datos. ¿Qué dudas tiene usted acerca de los datos que se entregan oficialmente? A ver, le quiero decir que hasta el día de hoy, hasta hoy día, si usted le pregunta a los alcaldes si saben o no cuántos test se hacen en sus comunas, no lo saben. Esa información no está disponible. Y eso es básico, porque no es lo mismo medir, cuando me dicen, mire, ¿sabe qué? Hoy día medimos 10.000 test. Pero no es lo mismo medir 10.000 test en la región metropolitana que hacerlo en la región de Arica Parinacota o hacerlo en la región de O'Higgins, porque las cifras van a variar. La clave en esto es un trabajo inclusivo, donde los alcaldes sepan, yo no estoy de acuerdo con que sepan los nombres, pero sí que sepan el número de exámenes para poder ir testeando sus comunas y adoptar medidas preventivas más rigurosas o menos rigurosas. ¿Se fija? Porque le voy a poner un ejemplo. La comuna de Laja, alcalde del oficialismo, la comuna de Laja, alcalde del oficialismo, el alcalde Fica, reclamaba que tiene 40 contagiados, pero resulta que no se enteraban de esto, hasta que lograron tener esta información y pidió medidas especiales y resulta que el gobierno no le daba medidas especiales. El alcalde de Los Ángeles está pidiendo cuarentena hace mucho rato porque él dice, yo no sé cuántos se están midiendo. Si en la comuna de Laja, que es chiquitita, hay 40 infectados, Los Ángeles, que es 4 o 5 veces esa comuna, la lógica indica que puede ser mucho más. Entonces dice, bueno, díganme cuánto es. Aquí se requiere entender que somos un país y que los alcaldes fueron elegidos igual que el presidente y por lo tanto tienen que tener participación. No digo en todas las decisiones, pero sí en un trabajo inclusivo donde sepa esa información para poder ayudar. Si todos queremos ayudar en esto y podemos cometer errores, y por eso que es tan importante que los datos estén disponibles de manera anonimizada para que no ocurra esto de que un medio publica las direcciones de los contagiados. Bueno, y usted vio lo que pasó en Vallenar cuando se filtró la información de una familia que intentaban atacar su casa. Eso es muy delicado. Sí, cuando usted dice que faltan estos datos, ¿a qué lo atribuye? ¿Cree que hay alguna intencionalidad en no entregar estos datos o que sencillamente no han sido lo suficientemente, digamos, ágiles en cuanto a transparentar la información? Mire, Daniel, yo creo que el debate político hoy día ha perdido la estética del lenguaje y hay mucho adjetivo y calificativo y poco sustantivo. Y yo si atribuyera intencionalidad caería en lo mismo. Yo prefiero creer que no lo han hecho nomás. Y
y plantear que lo hagan, porque creo que es más transparente, creo que es más eficiente y creo que podría haber evitado muchos de estos errores no forzados que ha tenido la autoridad. Si uno hace un barrido hacia atrás, los mensajes han sido muy equívocos y eso ha generado también en parte un comportamiento bien irresponsable de una ciudadanía que no entiende que hay ciertas medidas que tiene que adoptar. Entonces, yo creo que en esto se requiere ser más inclusivo. Creo que hay que trabajar con mando único, pero incluyendo con más información y con más datos en la mesa para que la información, no, para que las decisiones estén basadas en evidencia y no en la que una autoridad cree. Porque en el creer muchas veces puede haber errores y en este caso los errores cuestan la vida. A propósito de esos mensajes de parte de la autoridad, senador, ¿qué le parece lo que ha dicho ahora el ministro de Salud, que es el momento, lo voy a citar textualmente, de pensar en un retorno paulatino y seguro a una nueva normalidad, refiriéndose a ciudades que ya pasaron lo peor del brote del coronavirus? Mira, bueno, es mucho lo que estamos hablando. ¿Por qué no se le pregunta a él, a ver, ministro? Porque en Chile tenemos que acostumbrarnos a que los políticos, las autoridades públicas, tenemos que ser interpelados para que fundamentemos nuestros dichos. La pregunta es, a ver, señor ministro de Salud, usted está diciendo que puede venir un retorno paulatino. ¿Cuáles son los fundamentos de esa decisión? ¿En qué se basa? Si nos está anunciando todos los días que tenemos 45 muertos, 43 muertos y que tenemos cerca de 5.000 contagiados. ¿Usted, perdón, mandaría a su hijo a clases? Yo no mandaría al mío. Y si yo no mando al mío, ¿por qué voy a obligar que otra persona lo mande? No corresponde. Si nos están diciendo que tenemos 5.000 contagios o 4.000 contagios diarios, bueno, ¿de qué nueva normalidad me están hablando? A mí también me encantaría que inmediatamente pudiéramos partir con la actividad económica, fantástico. Pero si hoy día no hay condiciones objetivas, porque los datos nos están diciendo que estamos en la curva de ascenso, no solo de contagio, sino de mortalidad, bueno, no están dadas las condiciones. Entonces, ¿por qué esos exámenes, esas opiniones equívocas que van generando una duda en la ciudadanía? Uno, respecto ya de la alicaída credibilidad del gobierno y de la política en general, pero en segundo lugar, respecto de qué información están usando para tomar decisiones. O sea, yo nunca voy a entender, por ejemplo, no me cabe en la cabeza esto de que hayan adoptado, por ejemplo, cuarentenas en la mitad de una comuna, porque había más contagiados allá acá. Perdón, usted y yo sabemos, y la gente que nos está mirando, que los límites comunales son administrativos, no son reales. Nadie se fija, mira, no, oye, no puedo pasar de aquí para allá porque está otra comuna. Eso no ocurre en la práctica. Uno vive en una comuna, estudia en la otra, trabaja en la otra, porque así está el sistema en nuestro país, o en algunas regiones, ¿no? Y por tanto, esas medidas que no tuvieron éxito en Europa, no sé por qué se replicaron acá. Bueno, ya está hecho. El punto es ahora cómo salimos adelante. Y vuelvo a manifestar lo que he señalado siempre. La buena disposición a llegar a acuerdos, a sentarse, pero a llegar a acuerdos rápido, porque esto no puede seguir esperando. La gente, el hambre no espera. Los contagiados no pueden esperar. Los médicos o las enfermeras que están en los hospitales se siguen contagiando. Yo he pedido, por ejemplo, al presidente que en vez de aplaudir a los funcionarios de la salud, en vez de darle un palmotazo en la espalda cada vez que lo va a ver, oiga, hagamos una cosa concreta. Dígale al ministro del Interior que las pensiones de gracia, que le dé pensiones de gracia a los deudos de los funcionarios de la salud que han muerto. Al tiro. O sea, hay que ayudarlos a que tengan también, que puedan sobrellevar lo que significa haber perdido a su mamá o a su papá. Entonces, eso es hecho concreto. Ayudarlos con las pensiones de gracia. Punto. Bueno, medidas concretas. Yo estoy disponible para eso, pero para sentarnos y para levantar las manos, creo que no es el momento. Hoy día es el momento de la unidad para la acción, no para la reflexión. Senador Felipe Arboe, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a usted. Está muy bien.